Mi nombre es Teresa de Jesús Martínez López, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas, en segundo semestre, y la asignatura es Argumentación Jurídica. En esta ocasión me toca la actividad de vinculación a proceso, por lo que procedo a mi ejercicio. Su Señoría, considerando lo estipulado en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a usted tenga bien vincular a proceso a los imputados Rogelio Santizo y Alberto Zúñiga, toda vez que hasta este momento no existe en esta investigación que se persigue causa o justificación de la extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por lo que reitero, Su Señoría, en este momento solicito sean vinculados a proceso. Hago referencia también que por economía procesal no repetiré los datos por los que se sustentó la formulación de imputación, a efecto que se tengan reproducidos los hechos materia de la imputación y que a continuación generarán un hecho fáctico para concatenar las pruebas con la verdad jurídica a la que se arribará en este momento. El primer dato de prueba que contiene la representación social es la constancia de inicio de la carpeta 12345-2020 de fecha 1 de octubre del 2020, iniciada en la ciudad de Tapachula. Con la comparecencia de la señora Rosa N., madre de la víctima indirecta, de las víctimas directas con iniciales ANN, en la denuncia en la que denuncia los hechos con apariencia de desaparición, y de la misma forma se cuenta con la declaración ministerial de la testigo Rosa N. de fecha 4 de octubre, quien refiere que ella vive en el ejido El Playón, en la calle Mango número 4 del municipio de Tapachula. Tiene una pareja actual de nombre Rodrigo Barrios y tiene un hijo de 25 años de edad, cuyo padre es el señor Alfonso N. Refiere también que el señor Alfonso N. tiene por número de celular 10 11 12 13 y refiere también que su hijo vive en su casa junto con la señora Margarita N., que resulta que el día 1 de octubre, siendo aproximadamente las 4 de la tarde, su hijo ANN le dijo que iba a ir a visitar a su abuela Concepción, que vive en la ciudad de Puerto Madero, que iría a una fiesta, y refiere que esa es la última vez que habló con él. El día 2 de octubre refiere la señora Rosa N. que viajó con su pareja a la ciudad de Cacahuatán y que los acompañó su primo Enrique y que allí estuvieron todo el día. Por la tarde le llamó a su mamá Concepción a su número 4578-910 para preguntarle de su hijo. Su madre le dijo que un día anterior habían ido a una fiesta y que esa mañana habían salido de su casa como a las 6 de la mañana y que pensaba que se habían ido a su casa a Puerto Madero. Sin embargo, como a las 7 de la noche recibe una llamada de su nuera de nombre Margarita para decirle que necesitaba dinero para comprar leche para su hijo, que había estado buscando a su hijo ANN y que quizá ella sabía el paradero de su pareja, porque ella lo único que sabía es que su marido había llegado como a las 8 de la mañana y que había recibido una llamada de una persona a la que conocen como el ratón y que salió a las 9:30 porque se había quedado de ver con él en Tapachula y que no se lo dijera a nadie de con quién iba a estar, porque el ratón así se lo había pedido. A partir de ese momento comenzó a llamar al número de ANN, que es el 8903567, haciendo muchas llamadas y no obtuvieron respuesta. Solo notaron que en el WhatsApp observaron que su última conexión habían sido a las 11 de la mañana. A partir de ese momento empezaron a llamar a los amigos y familiares y a su ex esposo, el señor Alonso, quien sabía lo mismo, que había salido en la mañana a verse con el ratón, que él no lo había visto para nada. Volvieron a comunicarse con su nuera y le volvió a decir que no sabía nada de él. Y así siguieron realizando llamadas y búsquedas sin éxito, y fue que el día 3 de octubre decidieron ir a buscarlos a la frontera, y fue como a la 1 de la tarde entró una llamada que venía de un número 987-654 y ella contestó pensando que era su hijo, pero solo se escuchó una voz que le dijo: tengo a tus hijos y me tienes que dar 2 millones de pesos, que no era juego y que tenía 3 días para juntar el dinero, y colgaron.
Minutos más tarde, el padre de ANN, el señor Alonso, recibió unas imágenes donde mostraba a su hijo que estaba golpeado y vendado. Se tiene la comparecencia del señor Alfonso el día 4 de octubre del 2020, donde refiere que a la 1:20 recibió mediante mensajes las fotografías ya referidas y que el día 2 de octubre le marcó a su nuera para decirle que a su hijo le había llamado el ratón y que como estaba en altavoz le reconoció la voz y que sabe que se llama Eleazar Méndez y que le había dicho que se verían en Tapachula y que ella siempre ha desconfiado de él porque sabe que es familiar de la pareja de la mamá de ANN, el señor Rodrigo Barrios, que lo único que sabe es que su hijo había ido a Cacahuatán a una fiesta y que había regresado a Puerto Madero hasta el otro día y volvió a salir cuando recibió la llamada del ratón. Se tiene también la comparecencia el día 5 de octubre de la señora Rosaura N., quien dice que tiene 13 años de vivir con el señor Alfonso y que se han enterado que el hijo del señor Alfonso ANN no aparece y que el señor Alfonso recibió un mensaje con fotografías de ANN donde está golpeado y vendado y que también al señor Alfonso, su pareja, le habían pedido 2 millones de pesos y que por eso habían decidido junto con la señora Rosa N. poner la denuncia por los hechos con apariencia de delito. Se cuenta también con la declaración de fecha 10 de noviembre del imputado señor Rogelio Santizo, declaración que fue tomada ante la presencia de la representación social y asistido por el abogado defensor licenciado Ernesto Cuevas con cédula profesional 20-20-20, mismo que declara lo siguiente, que es comerciante y que se dedica a vender camarón en la ciudad de Puerto Madero y en toda la costa y que por ese motivo se traslada a diversas partes, que es técnico electricista, que por la contingencia no tiene trabajo y decidió vender camarón, ya que también en esos días su primo Sergio Jiménez le ofreció trabajo y que consistía en la venta y traslado de enervantes y que trabajara con él y que le iría muy bien y que si trabajaba con él tendría trabajo en el estado y fuera del país y en el norte. Hace la aclaración que el esposo de la señora Rosa también conoce de esos negocios y también su hijo ANN y su actual pareja el señor Rodrigo Barrios y que quizá tengan problemas entre ellos. Refiere también conocer al ratón y que se llama Eleazar Méndez y que tiene otra identificación con el nombre de Romeo Pérez, que dice que vive en Tapachula, pero en realidad vive en San Marcos, en la ciudad de Guatemala, y que siempre dice que su primo Sergio Jiménez es el que lidera el grupo delictivo, del cual desconozco, y que dice que es su brazo fuerte en México. Y lo que sé es que la hoy víctima llegó a pedirle a Eleazar Méndez unas dosis de estupefacientes y que se las entregaron, pero no la habían querido pagar, a pesar de haberles estado cobrando muchas veces y que incluso le han cobrado a Rodrigo Barrios para que él pagara esa mercancía y que por eso sabía que le iban a dar un estate quieto. Es el caso que ellos hablaron con Sergio Jiménez y Eleazar Cuevas, el ratón, para ponerse de acuerdo cómo le iban a hacer. Se logró también identificar un carro marca Volkswagen Corolla Azul con placas 4567 de Guatemala y ahí se reunieron y se pusieron de acuerdo para lo que iban a hacer. Y antes de hacerlo se comunicaron con el señor Rodrigo Barrios, pero él les dijo que no era su problema, por lo que el ratón marca a ANN y se lo lleva a Guatemala. Entonces es el señor Sergio Jiménez el que hace las llamadas de diferentes lugares y es el que exige el dinero, pero que a Eleazar Cuevas ya se lo habían llevado a ANN a Guatemala bajo amenazas. Se realizaron el rastreo de diferentes llamadas, email y números telefónicos, por lo que de acuerdo al artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toman en consideración que son distintos números a los que se le van a hacer lectura, considerando que se tiene el rastreo de los números correspondientes a Rogelio Santizo y Alberto Zúñiga, y que es de estos equipos donde se generaron las llamadas de peticiones del recurso y el envío de material fotográfico, es como se corrobora el tráfico de llamadas. Esto fue identificado por el perito de la Fiscalía, el señor Genaro Bello, en el que cuenta con control y seguimiento de los números problemas con los que hacían las negociaciones. Su señoría, de los anteriores datos de prueba, se genera un hecho fáctico que en este momento me gustaría desplegar. Estamos hablando de un delito de secuestro previsto y sancionado por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, existen elementos a comprobar que en este momento
que en este primer momento o primer ejercicio está una privación de la libertad del joven ANN, pues hasta este momento se ignora el paradero de la víctima, prolongando esta situación de riesgo de la vida, integridad y libertad de la misma. Hasta este preciso momento, desconociendo si se encuentra aún en cautiverio, también se genera un segundo elemento que es propósito de obtener un pago de rescate. Este segundo elemento, su señoría, es un elemento subjetivo, específico, tomando en consideración que únicamente debe de existir en el ánimo de generar ante esta exigencia económica, como lo ha desplegado al momento que iba en el trayecto la madre de la víctima a la ciudad de Tapachul, donde recibió la llamada telefónica en donde le pedía la cantidad de 2 millones de pesos. Asimismo, posteriormente de ellos le dieron la prueba de vida en donde se aprecia la víctima amarrada, golpeada y amagada en un domicilio hasta el momento que no se tiene, se ignora, exigiéndole esta cantidad económica. De toda esta relatoría que se le ha mencionado, continúan generando exigencias económicas de distintos números telefónicos, y que a partir de que fueron detenidos o privados de su libertad temporalmente los imputados, las llamadas telefónicas han cesado. Por tal motivo se desconoce el paradero o situación que guarda el día de hoy la víctima. En cuanto a la probabilidad de que los imputados lo cometieran, no participaron participaron en la comisión del delito, pues se le imputa a su señoría, pero el señor Alberto Zúñiga se cuenta con la declaración del coimputado Rogelio Santizo y el aseguramiento del email problema por el cual se le mencionó que se generaron las distintas llamadas, así como el aseguramiento del número de donde se generó las llamadas de exigencia económica. Corrobora lo manifestado por él, tomando en consideración que el comportamiento de su celular fue el mismo, que tenía las mismas conexiones que tuvo la víctima, en los mismos horarios que tuvo la víctima, de la misma forma el aseguramiento del número problema, de un número donde se hace la solicitud de exigencia datos de prueba, su señoría, que hasta el momento se consideran suficientes para tener acreditada la materia del delito de secuestro agravado, así como los datos anteriormente expuestos, decreta la existencia de una probabilidad de que los imputados lo cometieron y participaron en su comisión. Hago referencia también que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a la jurisprudencia 20.177-28, establece cuál es el estándar mínimo probatorio para esta etapa en que nos encontramos, como es la etapa inicial, tomando en consideración que hasta el momento se generan investigaciones de cada uno de ellos a efecto que se pueda comprobar el grado de participación de cada uno de ellos en este hecho delictivo, sin que esto sea un adelanto de un juicio o se le sentencie de algo. Únicamente se le vincula al proceso a efecto de cumplir con los requisitos del artículo 20 constitucional. Como lo he comentado su señoría, que hasta el momento de la investigación no existe ninguna causa de exclusión del delito previsto en el numeral 15 del Código Penal Federal que les pueda beneficiar, tomando en consideración que existe una probabilidad hasta ese momento de su probable intervención en el hecho que la ley señala como secuestro. Señoría, solicito la vinculación a proceso de conformidad con el artículo 20 constitucional. Es cuanto.